Primera de Pedro, capítulo 1, solamente vamos a ver los primeros 9 versos, pero un poco de trasfondo. La historia nos dice, la secular, de que desde el año 63 antes de Cristo, Roma había conquistado a Jerusalén. Los judíos tenían un odio profundo contra Roma, despreciaban, le nombraban la Babilonia, es una de las teorías. Y por lo consiguiente, a Roma se le considera la antigua Babilonia. ¿Por qué? Porque ya habían tenido sus antepasados la experiencia que habían sido llevados al exterior como esclavos, maltratados, y consideraban aquel mundo y lugar como pagano, blasfemo, corrupto. Y hemos estado en un lugar antes así, o nuestros antepasados, y pues este lugar así nos tiene, y por lo consiguiente le queda ahí de apodo. Entonces no solamente los judíos, judaizantes le nombraban así Babilonia a Roma, sino que también los cristianos y la iglesia y los creyentes les quedó ese nombre. Es una de las teorías. Entonces aún en la Biblia, el apóstol Pedro, también allá en Apocalipsis vamos a encontrar que se usa el nombre de Babilonia para referirse a Roma. Pero la iglesia que está en Babilonia, porque nunca sabemos de una iglesia que esté en Babilonia realmente, ya para este tiempo, para estas edades, Babilonia, el imperio babilónico, realmente no estaba en potencia. Es más, antes de que viniera Jesucristo ya no estaba en potencia. Habían sus fragmentos y cosas así por el estilo, pero era Roma, los romanos, que estaban en poder en este momento. El hermano Pedro aquí se va a dirigir a sus lectores como los expatriados, los desterrados. ¿Cuántos aquí son de otro país? O somos de otro país, ¿verdad? No estamos en nuestra patria, pero de la misma manera a los que les está escribiendo no están en Jerusalén, son de descendencia de los judíos, pero o ya estaban algunos de ellos viviendo en el exterior, en el extranjero. Así se les va a nombrar los de la diáspora. Este es otro nombre que utiliza, los de la dispersión, los que viven en otro territorio. Pero lo interesante es que nos va a dar una lista aquí en el verso 1 del capítulo 1, el hermano Pedro, pero es una lista muy similar que encontramos allá en el libro de los Hechos. ¿Qué había sucedido en el libro de los Hechos? Si usted viese un mapa, prácticamente aquí está Jerusalén, y habían venido de todas las naciones conocidas en este momento, y regresaron muchos a estos. ¿Por qué? Porque ya habían estado esparcidos, ya habían sido esparcidos a estos lugares. ¿Cuál era el proceso de un gobierno para con otro cuando conquistaba otro país? Los dispersaba para que no se reagruparan y no se hicieran fuertes y no pudieran hacerse más fuertes y luego vencerlos. Ese era el temor cuando los judíos estaban allá en Egipto. ¿Qué había sucedido? Se habían multiplicado y pues nos van a poder. Entonces pasaron a matar a los pequeños. Es cuando Moisés es rescatado, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús también se mataron a los niños menores de 2 años por otro motivo, pero también otro rey, otro gobierno. Pues no queremos que esto suceda, vamos a aniquilarlo antes que suceda. Pero nos va a mencionar los territorios de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, pero que hoy en día es la moderna Turquía. Y yo he estado ahí al pie de la frontera ahí, también desde el lado de donde está el arca de los montes de Ararat, en Armenia, que hay frontera con Turquía. Es más, la historia secular nos dice que Tadeo y Barto, ¿cómo se llamaban los discípulos? ¿Quién me recuerda? A ver, había un Tadeo, Judas Tadeo, que fue uno de los 2 discípulos que fueron a Armenia, ahí en frontera con Turquía, y he estado en una fosa profunda, que ahí fue, está la inscripción aquí, empezamos a los 2 discípulos que vinieron a traernos el mensaje. Prácticamente está ahora una capilla sobre esto, pero es un pozo oscuro, frío, y muchos de estos, y la historia secular lo corrobora ahí, pero es Turquía, aquí estos lugares de donde están en Asia Menor dispersados. Pero en cuanto a Primera de Pedro, pues no tenemos fechas exactas. Ahí por el 63, 64 nos dicen algunos que es cuando fue compuesta la carta. Pero ¿por qué se sabe? Porque se estaba desatando Nerón
lo hemos visto a él allá con el doctor Lucas en el libro de los Hechos, ¿verdad? Estaba contra los cristianos, contra el cristianismo, y la historia secular pues nos dice que fue más probablemente el que mató al apóstol Pablo. Pero pues vamos a arrancar ahí en el verso 1, los primeros 9 versos de Primera de Pedro. ¿Lo tenemos? Uno de los puntos importantes antes de leerlo es de que los eruditos nos dicen que griego y pues tiene palabras un poco difíciles. Entonces es un griego de un nivel literario notable que, por ejemplo, yo no crecí realmente aprendiendo el español ni escribiéndolo porque nos venimos pequeños, entonces cometo errores en el español. Mi vocabulario no es uno de que es vasto y que tengo muchas palabras de dónde agarrar. Algunas personas tienen palabras extensas, entonces el apóstol Pedro utiliza un juego de palabras muy elevado, pero los eruditos nos dicen, y el mismo libro nos lo dice más tarde en el 5:12, que por conducto de Silvano les escribió esto. Entonces el escriba erudito, lo más probable que era Silvano, es un nombre latín que en el arameo es Silas. Y si se acuerdan, Silas estaba en Jerusalén cuando Pablo fue a dar un reporte, después fue a Antioquía. Me encanta lo que el Señor está haciendo, me voy a unir, y se fue en el segundo viaje misionero con el apóstol Pablo, y probablemente es este mismo. No tenemos motivo para pensar que hubiese sido alguien diferente, pero hay muchos textos que podamos usar ahí que están unidos también, porque ya Pedro y Silas se conocían. Pero, ¿con qué propósito les escribió Pedro? Hemos dicho Pablo mucho, ¿verdad? Anteriormente. A estos cristianos, pues, se estaba por desatar. Ya había persecuciones, maltratos contra los cristianos. Párense firmes, sigan adelante, échenle ganas. Manténganse íntegros en su conducta, en su comportamiento, trátense bien los unos a los otros, vivan como dignos de ser discípulos de Jesús. Así que primero ahí los va a saludar y luego les va a hablar del plan de salvación, de la fe que tienen, en lo que han creído. Les va a animar a que sea una fe, que es una fe más preciosa que el oro, que aunque el oro material se refina, que su fe sea refinada también. Y al final pues está la salvación, y vamos a hablar de esto. Pero va a tratar un montón de temas, que somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y les va a recordar el motivo por qué existen y por qué están ahí, por qué estamos aquí. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, de todo esto, ¿pero por qué? Para anunciar, ¿qué cosa? Las virtudes. ¿De quién? De aquel, de Jesús, quien nos llamó ¿de dónde? Nieblas a su luz, y no cualquier luz, sino la luz admirable. Entonces, pero va a tratar temas como la esperanza viva, la nueva vida en Cristo, llamamiento a una vida santa, la piedra viva, quien es Cristo, que somos el pueblo de Dios. Va a hablar de deberes de creyentes, cómo trates a los otros, cómo vivir como siervos para con Dios, aún deberes conyugales, cómo debe tratar a uno a la esposa al esposo, viviendo con una buena conciencia, siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos va a decir, todos somos hasta cierto punto ministros. ¿En qué sentido? Si tú tienes esto, ministralo. Si tú tienes esto, ministralo. Cada uno conforme a lo que el Señor le ha dado, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Van a padecer? Sí, van a padecer. ¿Van a sufrir? Sí. Pero si no están sufriendo, pues no se preocupen. Pero si les llega, párense firmes. Va a haber consejos para los ancianos, tanto como para los jóvenes. Así que Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión o de la diáspora en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que ya dijimos que es la moderna Turquía, ¿verdad? Pero comencemos ahí con el primer Pedro. Ya sabemos, hemos escuchado de él en griego, el griego Petros, que significa trozo de piedra o pedazo de la roca. Hay un pedacito, no la roca entera en la montaña. En el arameo significa, su nombre era Cefas. ¿Quién le cambió el nombre cuando lo vio? Jesús, ¿verdad? Y Pedro fue uno de los primeros discípulos que reconoció quién era Jesús, que él era el Mesías. Pero también se le puede traducir como hombre de piedra. Simón Pedro era su nombre. A veces cuando en la Biblia usted lo encuentra y ve su nombre,
Cuando está actuando humanamente, normalmente va a ver el nombre Simón. Y cuando ve Pedro, normalmente está actuando espiritualmente. Normalmente lo va a encontrar así. Y usted cuando se enoja con su hijo le nombra todo el nombre completo, ¿verdad? A veces también aparece Simón Pedro completo ahí. Pero nuevamente uno de los primeros de reconocer al Mesías como el Hijo de Dios. Pero el Señor le otorgó ahí un liderazgo especial. Pero ¿qué sucedió? En un tiempo, ¿qué hizo el hermano Pedro? ¿Siempre se paró firme? No. ¿Negó al Señor? ¿Cuántas veces? 3. Pero el Señor, ¿qué hizo después? Lo perdonó, lo restableció, y siguió adelante, ¿verdad? Y en su apostolado. Pero aquí Pedro comienza diciendo que es, ¿qué cosa? Apóstol. Apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo siempre decía, soy apóstol de Jesucristo, normalmente por la voluntad de quien, no de hombre, sino de Dios. El apóstol Pedro no tiene que hacer esto. ¿Por qué? ¿Quién estuvo con quién? Pedro estuvo con el Señor, ¿verdad? Entonces su apostolado nunca fue cuestionado. A Pablo, tú no fuiste uno de los primeros estando con Jesús, etcétera. Así que Pedro simplemente dice apóstol de Jesucristo, ¿verdad? El hermano Mauricio nos preguntaba que qué significa apóstol. ¿Quién nos dijo que qué es? ¿Qué significa apóstol? Enviado. Mensajero de Jesucristo. Y aquí hay una pequeña diferencia, que aunque el Señor nos ha enviado a nosotros, la iglesia, a hacer discípulos a todas las naciones, pero en el sentido de apóstol, así como el apóstol Pedro, el que hoy se autodomina apóstol, miente también y engaña también de otras cosas. Porque apóstol, así como Pedro, como Pablo, no hay. Pero nosotros todos somos enviados, mensajeros de Jesucristo como iglesia, porque a los discípulos también después les dice, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos, vayan y hagan, Mateo, ¿verdad? Id, vayan, los envío, los mando, los ordeno, la gran comisión, les doy su gran misión para todos ustedes. Pero Pedrito, pues al inicio dijo, Señor, hasta la muerte, estoy dispuesto a todo. Pero ahí cuando se puso difícil la cosa, le negó, ¿verdad? Pero luego se arrepintió y llegó a ser un gran apóstol. Pero ahí dice apóstol de Jesucristo, no de cualquiera, ¿verdad? Sino de la roca. Yo soy piedrita, pero Jesucristo es la roca, está diciendo Pedro aquí. La roca firme y estable. Porque una piedrita usted la puede mover, tirar y zarandear para allá y para acá. Pero ¿se acuerdan Jesús que le dijo a Pedro? Satanás me ha pedido que te entregue y se lo preste un rato, porque ¿qué quiere hacer a ti y a los otros discípulos? Quiere cachetearlos y darles allí unas buenas revolcada. Pero ¿qué le dijo al Señor? He orado por ti para que tu fe no falte, pero cuando tú hayas cruzado y pasado esta prueba, regresa y afirma, restablece a tus compañeros, ¿verdad? Pero aquí Pedro otra vez dirigiéndolo a los creyentes que van a pasar dificultades en el extranjero, en el exterior, a los desterrados, pero a los expatriados, dice ahí, ¿verdad? De la dispersión, a los que no están en su tierra. Pero acuérdense, les está diciendo hasta cierto punto, no están en su tierra, la patria nuestra, la Jerusalén, pero acuérdense que esperamos una mejor, hasta cierto punto es lo que les está diciendo. Sí, Pedro era el ministro, el apóstol a los de la circuncisión, al judío. ¿Y Pablo a quién? A los gentiles, a los de la incircuncisión. Pedro a los de la circuncisión, quiere decir a los judíos, y Pablo a los de la incircuncisión. Pero aún así Pablo nunca olvidó a los de la circuncisión. Iba primero a los judíos, luego a los gentiles. Pero los cristianos, aquí nosotros hoy en día, tenemos una ciudadanía también, hermanos, no aquí en la tierra. Quizás aquí estemos en un país que no es el nuestro, pero tenemos uno garantizado allá con nuestro Señor. Así que a pesar de que pasemos por dificultades y tribulaciones aquí, pensemos en la celestial, en la celestial. Así que échenle ganas, les está diciendo a estos hermanos que eran de las diferentes naciones.
¿Se acuerdan? A ver, ahí vamos a comparar brevemente de Hechos 9, Hechos 2, 9 y 10. ¿De dónde había? De Capadocia. 9 y 10 dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Dice el 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y después ahí menciona también los cretenses y árabes en el 11. Pero todos estos habían venido y habían escuchado a Pedro predicar. Muchos de ellos se habían convertido del judaísmo al cristianismo, han retornado a sus lugares, están experimentando cosas difíciles. Entonces aquí en el 1 nos menciona Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿verdad? Entonces a estos hermanos no nos da específicamente a cuántos, de dónde, de cada lugar, pero por lo menos en estas regiones sabemos que había creyentes de Jesucristo, discípulos de Jesucristo. Les va a decir, van a enfrentar pruebas, van a enfrentar persecuciones, tanto social como económicamente. Sí, bajo el emperador Nerón, van a enfrentar cosas difíciles contra los romanos. Ay, hermanos, pero qué tanta tristeza. Van a enfrentar dificultades de su propia gente judía. Así como a Pablo, ¿se acuerdan de quién trajo más problemas? De los judíos. Pero hoy en día, hermanos, muchos discípulos de Jesucristo en diferentes partes del mundo viven bajo gobiernos que son más represivos que el Imperio Romano. En Burma, Myanmar, simplemente si te quejas por tu salario siendo cristiano, te dan tu coscorrón y te lo bajan más, y se aprovechan y te maltratan y los matan. En Nigeria, hablé con nuestro hermano, hay dos hermanos, contactos ahí. Uno habla el Yoruba y el otro habla el Idoma, dos lenguajes diferentes. Pero cada vez que hablamos, muertes y muertes de cristianos, hermanos, ahí. ¿Qué haríamos nosotros hoy en día? Bueno, hablemos de nuestras persecuciones que usted y yo enfrentamos hoy en día. Malos entendidos, me ridiculizaron, me miraron mal, no me saludaron, no me atendieron como yo merezco ser atendido, no me reconocieron. Pero ¿qué si nos hicieran las cosas que le hicieron a estos discípulos? Sí, a veces el maltrato vendrá de la familia de la fe, a veces de los familiares carnales y a veces de los lobos que hay en la iglesia. Pero aquí venía a manos de Nerón, de los romanos y de los mismos judíos. Verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí en la Reina Valeria, en el verso 2, la primera palabra es elegidos. Pero en el griego, la palabra elegidos se encuentra en el verso 1. Por decirlo de esta manera, diría así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, los expatriados. Pero cuando se traduce, elegidos quedó más tarde acá. Pero se está refiriendo a los mismos, elegidos. Entonces, a los elegidos que viven en el exterior. Se puede traducir también de esta manera: a los creyentes, a los guardados, a los salvos en Jesucristo que están fuera de Jerusalén. La palabra elegidos en el griego es eclectos. Los elegidos o los escogidos de entre los judíos, de entre los gentiles, pero aquí específicamente a los judíos cristianos, pero también a los gentiles cristianos. Elegidos, escogidos por su decisión personal en la fe, en el que está preordenado ser salvos. El que está en Cristo es elegido, es salvo, es creyente, está guardado. Así que a los elegidos extranjeros, a los salvos, a los guardados, a los creyentes, a los redimidos, se puede decir también a los discípulos de Jesús que están en el exterior. Porque a veces malinterpretamos esta palabra elegidos. Sí, Dios eligió a la nación de Israel para una tarea especial. Tenían que ser ejemplo, tenían que ser luz para las otras naciones.
pero fueron elegidos que para a través de esta nación viniese la salvación de su simiente. No los escogió solamente a ellos o meramente para la salvación, sino que escogió a Jesús para ser la vía de salvación para todo el que esté en él es salvo, será elegido, escogido. Y aquí en el verso 2 nos dice elegido según la presciencia. A veces lo leemos mal, no la presencia, sino la presciencia. En el griego es la palabra donde obtenemos prognosis. Ciencia es conocimiento, el preconocimiento, el previo conocimiento. También se puede traducir la preordenación de Dios. No en relación a que Dios preordenó quiénes van a ser salvos, y voy a aclararlo porque pareciera contradecirme en unos segunditos, sino quién sería el Salvador, en este caso Jesús, y por qué medio, por la cruz, por la muerte y su resurrección, Jesús siendo el medio, el camino. Entonces Dios en su preconocimiento estableció que a través de Jesús, el que esté en él será uno de los elegidos. No dijo, tú vas a ser salvo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú me caes mal, no, tú me caes bien, o tú tienes mucho dinero, sí. No es este tipo de elección de escoger. Y vamos a hablarlo. Sí, Dios lo sabe todo, pero tiene un plan. Vaya conmigo ahí brevemente a Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29. Dice así, porque a los que antes conoció, y aquí está el conocimiento, ¿verdad? ¿Qué hizo? 8:29, ¿ya llegamos? A estos también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vamos a hablar más de este pasaje enseguida, pero sáltese a Romanos 11:2, ahí rapidito. ¿Qué dice 11:2? No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Y ahí continúa, ¿verdad? Pero ya leímos, también hemos pasado por Hechos 2:23. Ahí vaya rapidito conmigo y luego regresamos a nuestra cita y hablamos. Hechos 2:23. A entregado por el determinado consejo, aquí determinado y anticipado, conocimiento, ya esto es algo previo, presciencia, conocimiento previo. Entonces, 2:23, ¿verdad? A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Entonces, ¿quién es el elegido? Es Cristo. Dios ya tenía un plan predeterminado, previo conocimiento. Necesito crear un plan para rescatar a mi pueblo. Sí sabía que pecaríamos, pero no dijo, mira, a Luis no lo voy a salvar, a José sí, a Daniel no, y hay uno sí, uno no, sino que el Señor tiene todo conocimiento, sí. Pero Dios Padre misericordioso ahí concibió en su infinita sabiduría el plan redentor determinado en las edades pasadas. Pero otra vez no predeterminó quién sí y quién no sería salvo, sino que predeterminó el que esté en Cristo será salvo. Pero aquí regresemos allá a Primera de Pedro, y vamos a hablarlo un poquito más después también, pero regresemos a Primera de Pedro 1:2 donde estamos. Entonces dice, gracia y paz, esta es Segunda de Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿verdad? Para obedecer
Nótese que tiene que haber una obediencia y no simplemente tú automáticamente eres elegido y eres salvo, sino que te está llamando a todos, y mencionó a los que llamó también, hizo esto, no solamente te llama y te deja ahí ya listo, ¿verdad? Tienes que actuar, tienes que obedecer, y para obedecer y ser rociados. Aquí rociados con su sangre tiene la idea de obtener los beneficios de la muerte de Jesucristo. Hebreos 9 nos habla de esto, Romanos 3 también, ¿verdad? Porque pero nos está imputando, dando de Él las bendiciones del nuevo pacto que Marcos nos habla, primera de Juan también, limpiándonos de nuestros pecados, porque nos dice que si confesares tus pecados, ¿qué hace el Señor? Él es fiel y justo para hacer ¿qué cosa? Para perdonar y también para limpiarnos de todo mal, ¿verdad? Entonces, esta sangre, antes en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Simplemente cubría, tapaba. Pero ahora la sangre de Cristo no solamente tapa, sino que borra, limpia, perdona, elimina. Entonces el ser rociado con esta sangre es una expresión que Pedro está usando del Antiguo Testamento, pero aplicando a nosotros los beneficios de la obra redentora de Cristo hoy en día a los creyentes. Pero aquí la promesa, hermanos, es de obediencia del pueblo de Dios. Todo aquel que es confrontado con el Evangelio tiene que hacer una cosa. Vimos al final del capítulo de Romanos, ¿verdad? De Hechos, perdón, que tienes que aceptarlo o rechazarlo. Pero si lo has aceptado, tienes dos opciones, compartirlo o quedártelo. Pero hay que obedecer, hay que obedecer. Entonces, ¿cuántos han sido rociados con la sangre del Señor Jesucristo, hermanos? Amén. Ahora ya no sobre un altar, sino que es aceptando el sacrificio de Él. Pero hablemos brevemente de aquí, en este versículo, está mencionado el trino Dios. Léalo detenidamente, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación de ¿quién? Del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Así que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están obrando aquí en conjunto. Un Dios, el Padre eligió o escogió que en Él, en Jesucristo, podemos ser salvos por medio de su muerte y resurrección, y nos invita a todos. Jesucristo el Hijo murió por nosotros, siendo aún nosotros pecadores, nos dice Romanos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, ¿cuál es su tarea, hermanos? ¿Qué hace hoy en día en el mundo? Nos convence de pecado y también nos aparta, nos santifica para el servicio del Señor. Así que obrando los tres. Pero aquí está el detalle. El Padre se atribuye la predestinación. Al Espíritu Santo se le atribuye la santificación. Y al Hijo se le atribuye la redención. Pero nuevamente obrando juntos. Aquí la elección de Dios se realizó y se manifestó en la obra, en la santificación de estos creyentes. ¿Qué significa santo? Era una de las preguntas. ¿Qué significa? Apartado, ¿verdad? Separado. Y por lo consiguiente, Dios es santo y nosotros necesitamos ser como Él, pero para poder ser como Él tenemos que recibir el perdón, la sangre de Jesucristo, su gracia, su misericordia. Y aquí es lo que Pedro les desea, también les dice, ¿verdad? Al final del 2, gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia, la fuente de la paz, sea multiplicada aún más que hasta ahora. O sea, que día tras día, continuamente. Hermanos, el Evangelio se escucha, luego se entiende, luego se cree. ¿Qué nos dice Romanos? Que cómo creerán si no hay quien les predique. ¿Y cómo oirán? Si nadie va y les predica, ¿verdad? Pero nos dice que la fe viene por medio, pero no cualquier cosa. La palabra del Señor, el Evangelio. Así que el Evangelio se escucha, luego se entiende y luego se cree. La santificación es el resultado de haber creído. Hemos hablado que le nombramos, cuando usted cree, ya es salvo, y le nombramos justificación. Ya es una garantía, usted es salvo. Pero el proceso de ser salvo, ¿cómo le nombramos? Santificación. Está siendo salvo y es salvo porque ya hay una garantía, ya está pagado, ya es un hecho, ya tiene el título, ya tiene todo, el Señor lo pagó.
Pero como vivimos en esta tierra todavía, en este cuerpo, estamos siendo santificados, ya hemos sido justificados. Pero cuando Él venga y aparezca, y vamos a hablar más de esto más tarde, seremos glorificados. Entonces dígalo conmigo: justificado, santificado y glorificado, ¿verdad? Entonces, la santificación es el resultado de la creencia, que le nombramos, ¿qué cosa? Aquí lo primero, justificación, ¿verdad? Creer. Así que creer en acción es obediencia. A la obediencia después viene el perdón. El perdón de pecados otorgado como resultado de ser elegido, el estar en Cristo. Y nos bautizamos en obediencia a Cristo, y en Cristo somos una nueva criatura, elegidos, salvos, seguros, apartados. Así que aquí les está diciendo, y pareciera un saludo común y corriente: gracia y paz os sean multiplicadas. Y sí, gracia, ¿quién se acuerda qué significa la palabra gracia en griego? O la palabra. ¿Ok? Entonces, charis o kaire, aquí es un saludo habitual. Diríamos que la gracia de Dios sea sobre ti, una bendición sobre ti. Pidiendo la bendición de Dios por medio de la gracia de Dios, charis, ¿verdad? Aquí, y en el español lo pronunciaríamos charis, ¿verdad? Unida con el saludo judío de shalom, aquí paz, porque no solamente gracia, sino paz, shalom. En Cristo, hermanos, lo hemos heredado tanto y todo, somos coherederos juntamente con Cristo, de Él proviene todo y viene todo, ¿verdad? Entonces Pedro no solamente desea la continuación de los favores no merecidos de la gracia de Dios y la paz de Dios que Él puede otorgarles, que nuestro Señor puede otorgarles, sino que desea fervientemente que estos favores y esta paz se multipliquen, especialmente cuando las pruebas y las dificultades sean aún más, porque cuando hay más es cuando abunda la gracia y la misericordia, y porque también cuando hay mucho pecado tiene que abundar lo otro, ¿verdad? Y aquí hay maltrato, pero tenemos una esperanza viva por la resurrección, les va a decir. ¿Estamos ya en el 3? Van a pasar cosas terribles y pruebas y dificultades. Se van a multiplicar, por lo consiguiente espero que la gracia, la misericordia, la paz de Dios se multiplique. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza, ¿cómo? Viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Me encanta esta primera palabra, bendito. Esta primera palabra en el griego es una forma consagrada, que se debe usar y mencionar solamente a Dios. Marcos, Romanos, Segunda de Corintios nos ayudan a entenderlo esto, pero ¿alguna vez ha ido a un funeral usted? Ahí usamos esta palabra bendito, pero realmente debe ser reservada únicamente para el Señor. En el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra es eulogetos, de donde obtenemos, en inglés es eulogy. En español, ¿cómo se dice? ¿Elogio? Elogio. Bendito sea. Es ahí cuando se dicen cosas bonitas de la persona, que ya no las está escuchando, se las hubiera dicho en persona, ¿verdad? Cuando vivía. Pero, y a veces son mentiras, porque hay que decir cosas bonitas de la persona. Era bueno, tan bueno. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a un joven rico? Cuando le dijo, bueno, ¿tú te consideras bueno? Sí, me considero bueno, me estoy comparando contigo, le dijo a Jesús. No, solo Dios es bueno, le está diciendo. ¿Por qué te consideras bueno? Porque he guardado los mandamientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí la palabra, debe ser reservada solamente para Dios, bendito. Y es una palabra diferente a la que se usa, por ejemplo, para bendito el hombre. Se traduce de la misma manera, pero es otra palabra en el griego. Eulogemenos, es para el hombre bendecido. Y escuche que ahí en el griego es menos, dice, ¿verdad? Al final, eulogomenos. Pero eres bendecido porque Él es el bendito y te puede bendecir, es lo que está diciendo ahí con respecto al hombre. Pero en el hebreo, la palabra es barak, que el único que puede bendecir es el Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce sobre ti su rostro, ¿verdad? Pero literalmente también la palabra significa debemos caer de rodillas ante Él, ante Dios, ante la fuente de toda bendición, que quien es bendito
el que puede bendecirnos con bendiciones de lo alto, espirituales, también materiales, pero a veces simplemente les damos gracias y nos gustan las materiales, es las espirituales. Él es nuestro Padre, ahí le menciona, ¿verdad? De esta manera. Y realmente si usted leyera el capítulo aquí de Primera de Pedro junto con el Padre Nuestro, van de la mano. Pero no nos vamos a detener para hacer esto. Si después usted quiere sus apuntes de cómo va usando el Padre Nuestro, el hermano Pedro, están muy combinados ahí en este aspecto. Y va a tratar mucho Pedro en cuanto a nuestro Padre, como hijos hacia nuestro Padre, etc. Aquí nos dice de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya no se refiere a Jesucristo, al Señor, solo como el Señor Dios de Israel, que normalmente se han referido así, sino ahora en una relación más cercana y tierna, como un padre a un hijo. El Padre celestial, muy lejano, pero aquí el Mesías. Sin embargo, también Jesús adora al Padre y ora al Padre, pero como uno solo. Y dice aquí en grande misericordia, en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. O sea que es tan grande que puede alcanzar hasta el más pecador. ¿Qué dijo Pablo? Que él era el jefe de los pecadores. Al más culpable, al más pecador, al más fuerte. Es tan grande su misericordia, hermanos, que no la podemos comprender. Pablo a los romanos les dice, tan profundo son algunas cosas. Pedro también hace mención de algunas de estas cosas, pero solamente le rascamos la superficie a esta grandeza. ¿Quién la merecía, hermanos? La misericordia. Y esto no se puede comprender. Y más al rato va a usar otra palabra para describir algo similar. Pero a nosotros nos ha regenerado. Nos ha regenerado. Nos hizo renacer, dice así, ¿verdad? El verso 3 ahí. Nos hizo nacer del Espíritu por su palabra. Lo va a decir de otra manera ahí en el 1.23. ¿Cómo dice el 1.23? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para siempre. Es algo vivo. Aquí en el griego la palabra que se usa es eis, para esperanza, para que la tengamos. Pero no es cualquier cosa, es algo vivo, vivificante, viviente. Tiene vida en sí, da vida, es vida. De Él proviene y es la fuente de toda vida. Entonces de Él nació todo, de Él salió todo. Y esa es una de las expresiones favoritas del hermano Pedro, que va a utilizar y se deleita en contemplar la vida venciendo la muerte en Jesucristo, que hay vida, es vivificante, es una esperanza viva, con vida y vitalidad, se puede decir, mediante la resurrección de Jesucristo. Así que esta regeneración es ser nacido de arriba. Había un muchacho, no era muchacho, un señor que no entendía, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. ¿Cómo si yo siendo ya viejito voy a regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? No tiene sentido. No te estoy hablando de un nacimiento físico, le dice Jesús. Es nacido de arriba ahora, engendrado de nuevo, una nueva criatura, nueva creación, regeneración, ser recreado, engendrado de Dios. Y también Santiago, la manera que él nos dice, nos sacó de donde estábamos, dándonos vida nueva. Hay diferentes maneras que se expresan, pero es una maravillosa misericordia que Dios nos engendre de nuevo para una esperanza viva, una esperanza nueva, viva, no esperanza muerta. Ahora como hijos, antes no éramos hijos, pero ahora nos ha adoptado, hemos renacido, siendo parte, engendrados de esta nueva familia, la familia de la fe que le nombramos hoy en día nosotros. Hermanos, creo que el miércoles preguntaban o alguien comentaba, ¿verdad? ¿Por qué nos dicen, se llaman hermanos todos, ¿verdad? Bueno, porque en Cristo somos una familia. Pero de aquí de los versos 3 al 7, el hermano Pedro les va a dar a los hermanos, que también para nosotros, 11 razones para alabar a Dios.
y no tengo tiempo porque se me está yendo el tiempo. No las voy a poder detallar, pero la número 1 se las voy a decir aquí rápidamente. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el verso 3. La segunda, después lo escucha, hermana, nos ha dado de nuevo el nuevo nacimiento, del que ahí Jesús le habló a Nicodemo allá en Juan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la número 1? Número 2, nos ha dado el nuevo nacimiento. Esto es lo que Pedro aquí les está detallando y aquí están en los versículos, ¿verdad? Número 3, el motivo para eso es su gran misericordia, ahí mismo en el verso 3. El número 4, el resultado es una esperanza viva. La nueva vida es una esperanza, o es una de esperanza, no de muerte o de donde no hay esperanza. Ahí también en el verso 3. En el verso 4 nos da la quinta, el objeto de esa esperanza es una herencia. Y vamos a hablar qué es esa herencia y quién es esa herencia, mejor dicho. El verso 6, el número 6, perdón. Esta herencia no puede ser, les va a decir, ni destruida, ni contaminada, ni por algo interno o externo, y tampoco puede ni marchitarse. Esa es una sola, ahí es la número 6, y lo dice ahí en el verso 4. Tampoco se puede desgastar, no pierde su color, ni su vida, ni... Número 7, ha sido guardada en los cielos para nosotros, y ahí está en el verso 4 también, al igual que el anterior. Número 8, tenemos como escudo guardada por el poder mismo de Dios. O sea, quien guarda todo esto es Dios mismo. Ahí en el verso 5 es lo que nos va a decir. Número 9, el medio por el cual tenemos ese escudo es la fe. Y allá Efesios también habla del escudo de la fe, ¿verdad? La número 10, por la cual nos aferramos a las promesas de Dios. Y ahí está en el verso 5. Y la número 11, la meta final es la salvación que Dios revelará en los últimos tiempos, cuando Jesús sea revelado. Y tanto el verso 5 como el verso 7 nos lo van a mencionar. Pero veamos esos brevemente a la carrerita ahí. Entonces, pero veamos el verso 4. Y ya vimos ahí algunos en los versos 3, ¿verdad? Pero en el 4, para una herencia, ¿de cuál? Incorruptible. ¿Qué más? Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hablemos brevemente de la herencia. ¿Qué es la herencia aquí? Es la salvación. Nos lo va a mencionar ahí el verso 5. Esta es la herencia del creyente por la obra redentora de Jesucristo, y Jesucristo mismo es la herencia. No es algo que tú te puedas ganar o obtener o comprar por ser bueno o por haber hecho buenas obras, y que cuando al final se pesen las buenas obras y las malas, ¿sabes qué? Te lo ganaste, fuiste uno de los elegidos. No, sino que esta herencia es la salvación, es Cristo mismo, al nosotros estar con Él. ¿Dónde será el cielo? Donde Jesucristo está, hermanos. Ahí será el cielo, porque no vamos a tener necesidad de sol, ni de luz, ni de nada más, porque Él será nuestro todo, nuestra salvación, nuestro gozo, todo cumplido. Por eso es una herencia viva, no muerta. Él es el objeto de nuestra esperanza, lo que nos decía ya el verso 3. Entonces no es una esperanza muerta, sino una esperanza viva. Así que la herencia es del creyente ya, cuando fue justificado. Y es tuya mientras estás siendo santificado. Y será tuya cuando seas glorificado. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Ya la poseíste cuando creíste? Ya es tuya. Y continúa siendo tuya y será tuya. Entonces, pasado, presente y futuro. En una ocasión creo que lo dije de esta manera. La salvación es pasada, porque ya es tuya cuando fuiste justificado. Es presente, porque estás siendo santificado. Y será postrera, cuando serás glorificado. Entonces, aunque no ha sucedido lo último, es una garantía, porque ya fuiste justificado, estás siendo santificado y serás glorificado. Por lo consiguiente es incorruptible. O sea que en sí no tiene ningún germen de muerte o de mal, no se puede corromper. Porque en Dios no hay ni sombra. Nos dice la Biblia de qué, hermanos.
¿Qué dijeron? No hay ni sombra de... Por ahí lo escuché suavecito, no se animaron a decirlo, entonces los dejo de tarea para que lo diga con más fuerte después. Ni mal, ni de... No puede mentir. Así que esto es incorruptible. No se puede contaminar. Incontaminable, en otras palabras, ¿verdad? La palabra en el griego es amiantón. No manchada por el pecado. Como, aquí las cosas se pueden manchar, ensuciar. Pero esta salvación, Jesucristo mismo, otra vez, no puede ser manchada, contaminada. Pero aún, hermanos, hablando físicamente, la herencia de Israel estaba contaminada, ¿sí o no? El pueblo se había contaminado, se habían prostituido. Pero aquí Pedro sí les está diciendo a los de los extranjeros que están viviendo en las afueras, han perdido su herencia porque se les había asignado herencia. Pero el Señor a los levitas, ¿qué les había dicho? Ustedes no van a tener herencia física, porque ¿quién iba a ser su propia herencia? Les había dicho. Él mismo. Pero aquí Pedro lo que le está diciendo, han perdido su herencia terrenal, pero pensemos en la celestial, que no puede ser contaminada, no la pueden perder, ni puede marchitarse. Aquí la palabra marchitarse es aún el aspecto más delicado de la herencia celestial. Sigue siendo inmarcesible. En otras palabras, no se desvanece, no pierde su brillo, no pierde su vida, no pierde su perpetuidad. Es perenne, es la palabra donde agarramos nosotros la palabra perenne. Por ejemplo, las flores, están las anuales y las perennes. Con las anuales, ¿qué sucede? ¿Usted las planta? ¿Las anuales? Las anuales no, nomás tienen una vida y... Las perennes, ¿qué hacen? Nacen y y otra vez vuelven a nacer. Usted debe trabajar en las yardas o algo de conocer ahí, hermano Tirso, ¿verdad? Es para protegerte de la sequía, de los fríos, Sí. Y parece que mueren, pero no mueren, ¿verdad? Sino que agarran nutrientes y continúa. Pero dice, esta no puede ser contaminada, no se puede perder, no pierde su brillo, su vida, su perpetuidad. Gracias. Es continua, no es afectada de ninguna manera. Y está reservada, les dijo. ¿Dónde? Guardada, protegida. Y aquí la palabra griega da a entender que por una fortaleza, por los soldados más fuertes, centinelas, y tienes ahí, por ejemplo, aquí el oro lo guardan en una fortaleza. ¿Dónde está? ¿En cuál fortaleza? Fort Knox. Y todo el oro que este país tiene es representativo, o debería ser representativo de todo el dinero que se imprime. No puedes imprimir más de lo que tienes, y cuando imprimes más se te devalúa tu moneda porque tienes más billetes que el sustento. El otro día mis hijos decían, querían algo y pues no traigo dinero. Pues pon con tu tarjeta, pero es que cuando se usa la tarjeta hay que tener dinero en el banco o tener para pagarlo, ¿verdad? Pero fácilmente pues usa la tarjeta, ¿verdad? La tarjeta de crédito, lo que sea. Pero tiene que haber de dónde agarrar para respaldar lo que uno está haciendo, ¿verdad? Pero aquí esto está protegido más que el oro de Fort Knox, de aquí de este país, porque Dios mismo lo está protegiendo. Está segura, está asegurada, sin riesgo, fuera del alcance de Satanás o de cualquiera. ¿Qué nos dice Mateo? Que allí no entra ni quién, ni la polilla, ni el orín corrompe, ni ladrones entran para qué cosa, minar, ¿verdad? Pero nosotros, los herederos, nuestros cuerpos aún viven aquí en medio de peligros y dificultades. Y sí, vamos a pasar dificultades y tribulaciones, pero échenle ganas porque la salvación está asegurada. Es una garantía, eres justificado, estás siendo santificado y serás glorificado, pero no importa, no la vas a perder. Aunque no ha llegado la glorificación, está guardada en el Señor mismo. Él mismo la guarda, asegurada por Él, en los cielos, donde no puede ser destruida ni robada. A diferencia de la tierra de Canaán, que algunos han perdido sus herencias. Ustedes que están en el exterior ya la perdieron. Pero esta no se pierde. Échenle ganas. Sigan adelante. Esta es mejor que la terrenal. Jesús lo dijo de esta manera antes de irse. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, del 2 al 3, ¿verdad? Verso 5 de 1 de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar. Y hago una pausa ahí al inicio de este versículo. En la Reina Valera está la frase para alcanzar. Esta palabra se traduce para tomar o recibir. En otras versiones usted no va a encontrar a veces esta palabra para alcanzar. En el griego en sí no está esta palabra. Y no cambia el significado, pero a veces es motivo de malinterpretar y malentender. Se puede traducir, y esta palabra existe en otros versículos, para tomar o recibir lo que ya es tuyo. No es de que tienes que trabajarlo para lograrlo y alcanzarlo, como una meta se alcanza. Entonces, entonces leámoslos de esta manera: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para tomar o recibir la salvación que está preparada, ya está garantizada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es tuya. No es tuya en el momento, en el sentido que no has sido glorificado porque no te has muerto, estás en este cuerpo, pero es tuya porque estás siendo santificado, ya eres salvo y ya fuiste salvo cuando creíste, obedeciste y fuiste justificado. Es una garantía, es un hecho, pero nuevamente alcanzarla no significa aquí que a ver si lo alcanzo, que me dejó el bus o me dejó el camión, a ver si lo alcanzo. No, es una garantía que es tuya. La alcanzarás porque no eres tú, que no depende de ti la salvación. Dependió de lo que el elegido hizo. Ya te justificó, te está santificando y te glorificará. ¿Se entiende? Y está guardada aquí, dice que sois guardados. La palabra aquí en el griego es phroureo. Y este término es extraído del vocabulario militar, que nuevamente significa el centinela de guardia, nuevamente. Al igual que la salvación está guardada, ustedes, sois guardados por el poder de Dios. ¿La salvación está guardada? Tú estás guardado por el mismo poder, el poder de Dios. Y por eso está preparada para ti, garantizada. Entonces, por eso es que anteriormente nada ni nadie. ¿Qué dijo Pablo a los romanos? Que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada. ¿Qué pueden hacer? ¿Nos pueden separar del amor de Dios, hermanos? No. Porque Dios es amor. Y por lo consiguiente, nada. ¿Qué dijo Jesús? Las ovejas que tú me diste, Padre. Dice, y nada podrá arrebatarlas de mi mano. Es una garantía. Y si somos sellados con el Espíritu Santo y estamos seguros en la mano del Señor, y Él es la fortaleza, la roca en el cielo que guarda esto, nuestra salvación, no tenemos por qué temer. Así que la salvación aquí será revelada en el último tiempo. ¿Qué significa esto? Seremos salvos, porque ya somos salvos, porque fuimos justificados. Estamos siendo salvos cuando somos santificados, y seremos salvos cuando lleguemos a nuestro destino final, pasemos de esta vida a la eterna. Entonces la salvación está garantizada. Pero ninguno de nosotros se puede jactar de que yo estoy a salvo porque no es por nuestras propias fuerzas. Podemos jactarnos de que estamos a salvo porque estamos seguros en sus manos, en Jesucristo, en Dios. Él nos mantiene seguros y salvos, pero no hay garantía física de que nada le pueda pasar a nuestro cuerpo. Y ahí es donde podemos decir como el apóstol Pablo, para mí el morir es ¿qué cosa? Ganancia. Porque si me lleva, gloria a Dios, ya se efectuó todo y estoy en su presencia. Pero si me deja aquí otro rato, gloria a Dios, sigo echándole ganas. Y por eso les está diciendo, échenle ganas, hermanos. Ya está garantizada su salvación. Pero sí, se va a efectuar hasta que pasen a la otra vida. Y si pasan más rápido durante estas tribulaciones y problemas, pues gloria a Dios. Pero mientras estén aquí, manténganse firmes. Sigan adelante. Para alcanzar esta salvación, para tomarla, para recibirla, al ser glorificados. Entonces, todo esto es hecho por Él, no por nosotros mismos alcanzándola por nuestros esfuerzos,
sino porque somos salvos nos vamos a parar firmes en esa verdad de que ya sé que soy salvo, que no tengo que temer al que pueda matar a mi cuerpo. Porque ¿qué puede hacer? Lo único que me hace que me acelera mi boleto al cielo. En ciertas palabras es lo que está diciendo. Aquí el tiempo, en los últimos tiempos, ¿cómo lo dice allí? En el tiempo postrero, postrimero se puede traducir también en tiempo. El último día. O sea que cuando termina la gracia y comienza el día de juicio, el día de redención, porque para el no cristiano va a ser un ay, 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 y para el cristiano va a ser un gloria a Dios, ya llegamos, ¿verdad? Pero ahí hay motivo de regocijarnos. Así que repasemos ahí brevemente. ¿La salvación es pasada, hermanos? Sí. ¿Cómo le nombramos? ¿La salvación es presente y progresiva? Sí. ¿Cómo la nombramos? Santificación. ¿Y la salvación es postrera, futura? Sí. ¿Cómo le nombramos? Glorificación. Así que justificación, santificación y glorificación. O pasada, presente, progresiva y postrera. Ahí les di 3 P's para que se les recuerde, ¿verdad? Y las otras terminan en ion, ¿verdad? Justificación, santificación y glorificación. Pero esto se va a consumar y se va a completar cuando Jesucristo venga por nosotros, hermanos, y seamos glorificados. ¿Y cómo sucederá? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, que es otra palabra para decir que seremos glorificados, que ya no tendremos este cuerpo corrupto. En ese tiempo postrero, en el día de juicio, en el día de que termina la gracia y el Señor retorne ya no como ahí un Dios amoroso, sino que un Dios justo. Pero bueno, verso 6, porque se me está yendo el tiempo, ustedes hablan mucho. El 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en lo cual comienza la esperanza de la salvación final. Alégrense en esto. Aquí la palabra griega se traduce más específicamente con exultación. Regocíjesen exuberadamente, o sea que esto no tenga comparación. Porque la salvación se realizará por medio de la fe, nos va a decir más tarde el verso 9, ya es algo otra vez efectivo, pero hay motivo de gozo, de exultación, de exuberancia, descansando en esa realidad, en esa verdad. Y cuando lo comparas a las tribulaciones y dificultades aquí, van a ser mínimas, por mucho que te hagan. Y si es necesario, vas a ser afligido por diferentes pruebas, pero va a ser por poco de tiempo, es lo que les está diciendo ahí en el verso 6. Y si es necesario, o sea que si es la voluntad de Dios que así sea, si Él te permite pasar por dificultades y alargar este procesito aquí un ratito, pues gloria a Dios. Pero si en la primera caes y mueres, pues gloria a Dios porque ya no tuviste que sufrir más cosas en esta tierra. Pero descansa en esto, que sea un poquito más grande. Vamos a estar por toda la eternidad allá en nuestra herencia, con nuestro Señor, salvos. Porque lo que el Señor salva no es este cuerpo físico, sino lo espiritual. Nos va a dar un cuerpo nuevo en este aspecto. Sí puede salvarnos aquí de diferentes cosas. Y dice, si es necesario. O sea que si debe ser de esta manera, pues gloria a Dios. Ánimo si te toca soportar sufrimientos. Pero no los vayas a buscar necesariamente, no es lo que les está diciendo. Más tarde en Primera de Pedro, ahí mismo 3:17, les va a decir de esta manera: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque el que hace el mal es un merecido. Pero mejor gloria a Dios que si te maltratan y te ultrajan y te persiguen y... ¿qué les dijo Jesús en el Sermón del Monte? ¿Quieres ser bienaventurado? Bendecido por mí como el bendito que soy, Jesús les está diciendo. Pues cuando os ultrajen y os persigan y les hagan toda clase de cosas por obedecerme y seguirme, entonces seréis benditos, seréis como yo. ¡Qué privilegio! Les está diciendo Pedro, al ser tratados como trataron a nuestro Maestro. Y Él lo hizo por amor y con amor por nosotros. Y si es necesario nosotros padecer algunas de estas cosas, pues gloria a Dios. Pero
Timoteo, en 2 de Timoteo 3:12, Pablo ahí les dice, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, en este aspecto, vamos, si hacemos lo correcto y nos paramos firme por lo que creemos, vamos a tener dificultades. Pero no vayas buscándolas para ser aquí, que te considere piadoso, en otras palabras. Tampoco todo creyente es probado por aflicciones y padecimientos al mismo nivel o del mismo índole. Ay, hermanos, creo que no aguantaríamos si usted y yo hubiésemos sido Job. No sé qué hubiéramos hecho. Pero padecimientos y aflicciones, también hay padecimientos y aflicciones que nosotros mismos nos acarreamos por nuestro pecado y desobediencia y rebeldía. Y hay aquellos que es para los fieles y obedientes. Sí, el pecador sufre sus consecuencias y a veces el creyente también por su desobediencia. Pero aquí, afligidos, en el griego es entristecidos. La tristeza también ya se considera como pasada y ligera y leve, temporal por lo menos, comparada con el gozo exultante, presente y continuo, porque ya sabes que has sido justificado, ya eres salvo, estás siendo salvo y serás salvo. Así que nada te puede quitar de ahí. Es un gozo realizado, por decir, aunque no ha sucedido la glorificación, ya es realizado, ya lo tienes. La salvación es venidera, sí, pero es pasada y presente. Así que esto baja la tristeza que puedas tener en cualquier aflicción. Sí, al primer golpe la aflicción te va a entristecer, te va a doler, pero anticipando aquello, sabiendo por qué te está sucediendo, alégrate, padécelo de esta manera, esta aflicción con gozo. Santiago lo dijo de cierta manera. Hermanos míos, ¿qué dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿cómo? ¿Dónde? En diversas pruebas, sabiendo que ¿qué cosa? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ay, Señor, ya estás más cerca, ¿verdad? Pero hay que echarle ganas cuando estamos aquí. Así que cuando también comparas la herencia terrenal y los maltratos terrenales con lo que vas a tener en el cielo con el Señor, pues dice, esto es leve, aquí pasajero, échale ganas. Realmente no sabemos todo lo que experimentaron nuestros hermanos aquí, pero de diferentes pasajes y aquí de la misma carta de Pedro entendemos que fueron múltiples las cosas que vivieron, crueldades, muchas de sus vecinos judíos, los romanos, Nerón, etcétera. Pero Hebreos tiene una gran lista, hermanos, de todo lo que sufrieron. Pero aquí, concluyendo prácticamente, los cristianos fueron objeto de persecución a manos por no adorar al emperador Nerón, que se había proclamado ser Dios mismo, él un Dios. Y por lo tanto se les considera de los otros judíos traidores a estos cristianos, a judíos que se convirtieron en cristianos, que ya no estaban dispuestos a doblar rodilla, porque algunos de ellos llamaban bendito a Nerón. Tú eres el que nos provees todo, nos das, eres como Dios. No. Para nosotros los cristianos el único bendito es Dios y ante Él solamente me voy a arrodillar, y por lo consiguiente los maltrataban. ¿Se acuerdan también que en el Antiguo Testamento hubo de unos jovencitos que también tenían que postrarse ante una estatua ahí de... ¿Y qué les hicieron? ¿No les fue bien? ¿Los echaron dónde? A la fosa de leones. A uno a la fosa de los leones y a los otros tres, a un horno de fuego, ¿verdad? Entonces, los maltrataron aquí a estos cristianos en este tiempo, porque también los negocios de los templos paganos perdían dinero, donde muchos se estaban convirtiendo al cristianismo y ya no estaban comprando sus ídolos, sus diferentes cosas, y ya no estaban adorando tantos en los templos, y eso no les parecía a los paganos, y pues los maltrataban también. Pero también los maltrataron porque no apoyaron las ideas de Roma, los ideales de Roma, del ego, del poder, de la conquista. Y los romanos pues los rechazaron también a ellos. Aunque Jesús, ¿se acuerdan que había dicho? Cuando te obligan a ir una milla, el romano te obligaba a ir, llevar su carga, pues ve 2. Pero aquí les estaban pidiendo hacer cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Así que también estos cristianos, nos dice la historia, que pusieron al descubierto rechazando la terrible inmoralidad de la cultura pagana. Pero hay maltratos cuando te paras firme por la verdad. Y Pedro va a mencionar muchas veces el sufrimiento. Aquí en este capítulo, en el 3, en el 4, en el 5, etc.
las diferentes pruebas, los diferentes castigos que recibieron los hermanos. Todos creyentes enfrentando las pruebas, dejando su luz brillar en medio de las tinieblas. Debemos aceptar las pruebas como parte del proceso también de refinamiento que consume las impurezas y nos prepara para nuestra reunión con Cristo. Cada día debemos ser más para llegar a la estatura de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Toda palabra es útil ¿para qué cosa? Para enseñar, corregir, redarguir, instruir, etc. ¿Con cuál propósito? Para presentar, ¿verdad?, a la perfección aquí. Pero nos ayuda a crecer. Y aquí en estos siguientes nos va a hablar del oro, el 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que probados por el fuego, aquí son las tribulaciones, las dificultades, las pruebas. Les está diciendo, ustedes saben el proceso, que el oro se refina para sacarle las impurezas. Pero dice así también la fe, nuestra fe. Este proceso que le nombramos santificación. Al estar siendo salvos, somos salvos, ya somos salvos porque fuimos justificados. Pero aquí vamos sacando cada día, quitándonos para ponernos algo más. Y Pablo es el maestro de maestros en este aspecto, aparte de Jesús. Quítense esto, pero pónganse esto. Dejen esto y hagan esto. Pero en este aspecto Pedro también ahí les va a animar a esto, a ser refinados. Y la finalidad de la prueba es para ser comprobado o aprobado, para aprobar el examen. Hemos hablado que la tentación es para hacerte caer, pero la prueba es para aprobarte, no para reprobarte. Pero Satanás nos tienta para hacernos caer. ¿El Señor tienta a alguien, hermanos? No. Dice, no tienta, pero permite la prueba para ser aprobado, ser refinado. Así que para que nuestra fe sea probada, sea hallada lo que decimos ser. Y una vez por todas, como resultado del examen en el día del juicio, como resultado será una alabanza. Alabanza ante nuestro juez. O sea que esa va a ser nuestra nota de éxito de haber sido aprobados, ¿verdad? Así que si el oro perecedero que es examinado por el fuego para sacarle las impurezas, dice, ¿cuánto más nuestra fe que vale más que el oro? El oro es una materia que también se va a terminar y se va a acabar y va a perecer, pero nuestra fe va a continuar hasta ese momento. Un día ya no vamos a necesitar la fe, pero cuando lleguemos hasta este momento, ahí va a ser que hemos llegado. No por nuestra propia fuerza, nuevamente, porque ya fuimos justificados. ¿Cuándo sucederá? Cuando sea manifestado. Aquí en el griego es donde obtenemos nosotros revelado. En el día de Apocalipsis se puede traducir de esta manera. Esta es la palabra griega, apocalipsis. En el día apocalíptico, cuando el Señor se revele. Revelarse es que que no lo podemos ver, pero se revelará, se mostrará en aquel día, en el día de Apocalipsis de Cristo. Ahí será el día de revelación o manifestación. Cuando sea manifestado. Así que cuando Él regrese por nosotros. Y aquí está este argumento nuevamente que pues el oro, usted lo puede manipular y refinar, pero se va a desgastar, se puede perder, pero usted no puede perder la salvación. Y ya está garantizada y se va a efectuar en el día de Apocalipsis, cuando el Señor se revele, se muestre, se manifieste. Así que podemos esperar ser probados. Primera de Pedro 4:12 creo que es la que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. En otras palabras, otra vez, ustedes saben lo que le hicieron a Jesucristo aquí en tierra, nos lo harán a nosotros, que no los agarre en curva y de sorpresa. Esto de esperarse este maltrato porque son cristianos, seguidores de Cristo. Pero échenle ganas para que seamos encontrados para alabanza. En los evangelios se nos dice de esa manera, que para que cuando el Señor venga nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel, ¿verdad?
Así que hemos sido purificados. Verso 8 y 9 para ir terminando. Y a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿A quién amáis? ¿Quién es el que está escribiendo aquí? Aquí pudiera quedarme una hora, hermanos, pero no lo voy a hacer. ¿A quién amáis? ¿Quién es el escritor? Pedro. ¿Qué le había preguntado Jesús a Pedro? Pedro, ¿me agape? El agape, ¿verdad? El verdadero amor. ¿Me amas? Y Pedro le contestaba, Señor, tú sabes que te quiero como amigo. Te fileo. Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pero la tercera vez Jesús no le preguntó, Pedro, ¿me amas? En nuestras versiones está hecha de la misma manera. Pero en el griego está diciéndole, Pedro, ¿llegas tan siquiera al punto de quererme? Ya no de amarme. Ay, Señor, es que no te puedo contestar porque pues tú lo sabes todo. Pero ahora aquí Pedro ha llegado al punto de amar al Señor. No solamente de quererlo. Antes creía que amarlo, pero simplemente, Señor, estoy dispuesto. Pero cuando se pudo, pero ahora sí, Señor, te amo. Al que amas. Así que aquí está la palabra ágape. A quien amas sin haberle visto. Ustedes no lo vieron, yo lo vi. Pero ahora lo amo. Y aunque lo había visto, solamente lo quería, ahora lo ama. Ustedes lo amaron desde un inicio sin conocerle personalmente. Ya le amas. Sin que se les haya revelado físicamente. Sin haberlo visto. Y la palabra nos dice, bienaventurados los que vieron. Ajá, los que no vieron, ¿y qué cosa? Creyeron. O sea que los que creyeron porque vieron, pues no tanto, pero sí. Pero más bienaventurados aquellos que creyeron sin haberle visto, ¿verdad? El creyendo, el que produce aquí este regocijo exultante nuevamente. Pero les está diciendo, esta condición, contrástenla con la futura. No lo han visto, pero lo aman sin haberlo visto. Imagínense de aquel día cuando lo vean cara a cara. Piensen en esto, cuando serán glorificados, este gozo, esta gloria, que la van a poder poseer. Ya es de ustedes esta salvación, pero al tenerlo cara a cara. Hay un canto que dice que no sé si voy a reír o llorar. Creo que vamos a caer rendidos, postrados. Pero este gozo inefable. También Juan lo menciona de diferentes maneras, pero los anima a pensar en esto. Indecible, o sea que no hay palabras que podamos usar para decir esto. Esta es una palabra hermosa en el griego, que significa prácticamente que no tenemos una palabra para decirlo, incapaz de contar en expresiones de palabras. Aún si esto está escrito en el mejor griego posible, no tenemos las suficientes palabras para expresarlo. ¿Cómo será aquel gozo, aquella alegría exuberante, exhilarante, etcétera? No las tenemos. Así que a estos dispersos no habían visto al Salvador cara a cara. Y los anima de esta manera, échenle ganas. ¿Hay pruebas y dificultades? Sí. Sigan adelante. Es por un ratito. Pero ¿cómo termina ahí el 9 para hoy solamente? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo esta aseguranza anticipada que está segura. Este es el fin de vuestra fe. La consumación triunfante. La salvación final, cumplida finalmente. Y nuevamente se está confirmando la justificación. Ayúdeme. Santificación y la glorificación aquí. Ya tenemos título en la mano. Ya es un hecho. Pero no se ha efectuado en el sentido porque estamos aquí en vida, en este cuerpo. Pero está hablando de la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿cómo dice el 1:22 aquí de Pedro? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, refinado, un amor sincero.
el que ya tienen para con el Señor, así ténganlo para con los demás. Este es el fin de nuestra fe, el objeto que se ha estado dirigiendo nuestra fe. Lo que hemos creído, todo esto, cuando se efectúe ya no vamos a necesitar la fe porque estaremos cara a cara. Por eso Pablo a los de Corinto en Primera de Corintios, que es 13, que les dice que ahora permanecen ¿qué cosa? 3 cosas. La esperanza, la fe y el amor. Pero el mayor es ¿cuál? Porque la fe ya no la vas a necesitar ni la esperanza, porque se ha consumado todo. Así que el resultado que tanto anhelabas, la recompensa de tu fidelidad, no porque te la ganaste, sino porque fuiste justificado y le echaste ganas a seguir adelante, esta herencia ya es tuya, el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. En otras palabras, Jesucristo mismo, lo tenemos cara a cara. Qué día glorioso será aquel día.